Y bueno, para comenzar, les voy a pedir que puedan cerrar sus ojos y extiendan su mano hacia acá adelante y le digan: precioso Espíritu Santo, amado Padre Celestial, gracias por lo maravilloso que tú eres. Gracias por tu bondad y porque tu presencia está en este lugar. Hoy te pedimos que seas tú hablando a nuestras vidas, que seas tú hablando a nuestro corazón, que sea tu poder llenándonos y saturándonos, y que hoy tú derrames esa poderosa sabiduría que viene de ti para que podamos entender lo que tu corazón quiere hablarnos el día de hoy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar leyendo el Salmo 1, del 1 al 3. No sé si me lo puedan poner en la pantalla. Aquí está. Y vamos a leerlo juntos. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La verdad, yo estoy muy impactada y muy maravillada por cómo es Dios, porque el mensaje que traigo hoy preparado, casi ya lo dio Juan ahorita, en lo de los diezmos y las ofrendas, pero realmente eso fue como una confirmación para mi corazón de lo que Dios quiere hablar hoy a tu vida y a mi vida. Aquí estamos viendo que Dios nos llama bienaventurados, ¿verdad? Cuando obedecemos su palabra y cuando hacemos lo que a su corazón le agrada. Pero también en el versículo 3, si me lo pueden poner, dice que Dios nos llama a ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que dice que da su fruto en su tiempo. Dice: su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Dios quiere que todo lo que tú y yo hagamos sea prosperado, ya sea lo que haga en mi familia, en el matrimonio, con mis papás, en el trabajo, en la escuela, día a día. Todo Dios quiere en mi vida que sea prosperado. Ahora vamos a ver Deuteronomio 28:12, si lo tienen por ahí, por favor. Dice: te abrirá Jehová ¿su qué? Su buen tesoro. ¿Cuál es su buen tesoro? El cielo. Dice: para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. ¿A quién no le impacta esta palabra? La verdad, para mí es así como: wow, Dios, tú eres increíble, ¿verdad? Tú eres tan maravilloso que tú me quieres abrir, como decía Juan ahorita, ¿verdad? Las ventanas de los cielos. Y mi mamá siempre dice que es una ventanototota porque el cielo está enorme. Pero aquí me está diciendo: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra. ¿En el tiempo de quién? En el tiempo de Dios, ¿verdad? En su tiempo. Pero fíjense bien, en la Nueva Traducción Viviente, vamos a ver otra versión, dice: el Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno. Es decir, el tiempo de Dios es el tiempo oportuno para tu vida y para mi vida. Dice: dice, el Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno, desde su inagotable tesoro en los cielos. ¿Cómo es el tesoro de Dios? Inagotable, jamás se va a terminar. Dice: y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Entonces debemos de entender que hay un tesoro que Dios tiene preparado para nuestras vidas, que la bendición de Dios está destinada para nosotros. ¿En dónde? En todo, en toda obra, en todo trabajo de nuestras manos. Pero para yo ser prosperado, debo de permitir
que esa lluvia que Dios quiere mandar en el tiempo oportuno sea derramada sobre mi vida. Amén. Y de esto depende el que yo reciba esa bendición, porque cuando yo no entiendo esto, cuando yo no entiendo de dónde proviene esa bendición, yo lo estaré haciendo con mis fuerzas, yo lo estaré haciendo a mi manera, yo estaré buscando donde yo pienso que es y me voy a cansar. Y me voy a agotar y a lo mejor me voy a frustrar porque no me funciona. Como decía Juan, también les digo que Juan ya me había ganado la prédica. Como decía Juan, ¿verdad? Muchas veces nos frustramos, vemos que no prosperamos, vemos que no funciona, no hay ventas, no, el negocio no se da, en el trabajo no me va bien, etcétera. Entonces, si yo no entiendo de dónde proviene la bendición de parte de Dios, lo estaré haciendo con mis fuerzas y me voy a cansar. Por eso Dios quiere que tú y yo entendamos que la provisión proviene de Él, ¿verdad? Del cielo. Dice en Zacarías 10:1, vamos a buscarlo por favor, viene en el Antiguo Testamento. Zacarías 10:1, ya lo tenemos aquí en la pantalla, si lo gustan leer conmigo, dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Les voy a leer la traducción de la palabra de Dios para todos. Dice: pídanle lluvia al Señor cuando la necesiten. El Señor es el creador de los rayos y de la lluvia. Les proveerá para hacer crecer los cultivos de la gente. Aquí Dios me está diciendo que Dios va a enviar su lluvia en la estación tardía. Es decir, muchas veces pudiéramos decir, híjole, pues es que ya no le veo salida o ya no le veo solución, ¿verdad? Pero en la otra traducción me está diciendo, pídanle lluvia al Señor cuando la necesiten. A lo mejor no es tiempo de mandar la lluvia, ¿verdad? A lo mejor en la estación que estamos en el año no es tiempo de que llueva, pero Dios me está diciendo, pídeme la lluvia y yo te la voy a mandar. Yo soy el creador de los rayos, yo soy el creador de la lluvia y yo puedo hacer crecer donde tú has sembrado. Pídemelo. Entonces tú y yo nos tenemos que acercar para pedirle esto a Dios. Entonces si yo estoy viendo que en mi vida hay áreas que no prosperan, hay áreas que no son bendecidas, yo tengo que voltear y entender que la bendición viene del cielo. Amén. Hemos visto con el pastor, ¿verdad? Con mi papá en ocasiones pasadas, en domingos pasados, y él nos ha compartido, y también así como dice en su palabra, en Gálatas 6:7, dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra, ¿verdad? Hemos estado viendo con el pastor que él ha dicho, ¿verdad? Muchas veces estamos viviendo lo que en el pasado hemos sembrado, ¿verdad? Muchas veces estamos cosechando pues aquello ya sea bueno o malo, ¿verdad? Que hemos sembrado en el pasado, pero Dios quiere que tú y yo empecemos a cosechar lo bueno que Él tiene para nuestras vidas. Es decir, todas nuestras obras, todo nuestro trabajo, todo el trabajo de nuestras manos es como esa semilla que tú y yo sembramos, ¿verdad? Entonces, tú y yo debemos de sembrar lo bueno que Dios quiere para que nosotros cosechemos lo bueno que Dios tiene para nuestras vidas. Y así como humanamente o como naturalmente, esa semillita pues tiene que caer en una tierra que es fértil, es preparada, ¿verdad? Es buena, se tiene que regar, el solecito lo tiene que nutrir, ¿verdad? Y poco a poco va creciendo. Bueno, así también cuando tú y yo entramos a la presencia de Dios, su gracia viene sobre nuestras vidas como esa agua y empieza a regar cada área de nuestras vidas para poder darle crecimiento a todo aquello que tú y yo hemos sembrado. ¿Se acuerdan que mi papá nos platicaba de lo de la misericordia, que nos lleva a morir, nos lleva a la renovación de nuestro entendimiento y luego somos
transformados. Pero dice de la misericordia para acá encontramos la ¿qué? La gracia, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Bueno, ya después él nos va a seguir platicando de ese tema. Pero aquí nosotros encontramos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que viene a nuestras vidas como esa agua para poder regar todas aquellas semillitas que tú y yo hemos estado sembrando y estamos sembrando para poder cosechar la bendición de nuestro Dios. Pero ¿cómo sucede todo esto? ¿Cómo sucede todo esto de que la gracia viene y riega nuestras vidas y encontramos la presencia de Dios? Pues a través de la oración. Amén. La oración es muy importante en nuestras vidas porque eso nos va a llevar a empaparnos de su presencia, empaparnos de su gracia, empaparnos de esa agua que va a venir a darle crecimiento a esas semillitas. Y bueno, vamos a ver la oración modelo que Jesús le enseñó a sus discípulos. ¿Sí se acuerdan que Jesús en una ocasión les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Ustedes deben de orar así, ¿verdad? Y aquí en esta oración vamos a ver 2 puntos bien importantes que Dios quiere que tú y yo sepamos, que debemos de incluir siempre en nuestra oración. Y vamos a leer, dice, si me pueden poner Mateo 6, del 9 al 13, por favor. Dice Mateo 6, del 9 al 13, dice, vosotros pues oraréis así. Y todos nos la sabemos, ¿verdad? Aún sin leerla. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Siguiente versículo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí estamos viendo la oración modelo que Jesús les enseñaba a sus discípulos. Y bueno, vamos a ver 2 puntos. El primer punto. En el primer punto vemos cómo Jesús comienza la oración. ¿Cómo comienza Jesús la oración? Padre nuestro. Qué poderosa declaración está haciendo Jesús, porque Él entiende y sabe que Él es hijo de Dios. ¿Tú sabes que eres hijo de Dios? ¿Tú entiendes que eres hijo de Dios? Jesús empieza esta oración con tanta autoridad diciendo, yo soy hijo de Dios. Así Jesús nos enseña que cada que tú y yo oremos entrando a ese lugar de oración, sabiendo que ¿qué? Que somos hijos de Dios. Y la atención que el Padre da es hacia sus hijos. Es decir, tú y yo no podemos entrar a la oración a ver si Dios me escucha, a ver si Dios en su tiempo tan ocupado, ¿verdad? Se da un ratito para ponerme atención. No, Dios es nuestro Padre y tú y yo debemos de comenzar cada vez que oremos con la autoridad y la seguridad de que tú y yo somos hijos de Dios. Así como dice Gálatas 4:7, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que se sientan a la mesa a comer con el Padre? Los hijos. Dios ha preparado una mesa llena de comida, ¿verdad? Llena del tesoro inagotable de Dios. Y tú y yo como hijos somos los invitados principales a sentarnos en la mesa de nuestro Padre, a comer de lo que Él prepara para nuestras vidas. Entonces, ese es el primer punto. Jesús quiere y Jesús nos enseña a que tú y yo nos sepamos y nos creamos hijos cada vez que tú y yo comencemos a platicar con Él. Y el segundo punto es cómo termina Jesús la oración del Padre Nuestro. La última palabra, ¿qué dice? Amén.
¿Qué dice Jesús? Amén. Al final de la oración, Él termina diciendo amén. ¿Qué significa amén? Así sea. Jesús, de la misma manera en la que Jesús está comenzando la oración con autoridad, está terminando esa misma oración con la misma autoridad, diciendo, así sea. ¿Por qué? Porque yo sé que soy hijo, yo sé que el Padre me ha escuchado y yo sé que así será, ¿verdad? La voluntad del Señor a nuestra vida. Entonces, el amén es la declaración de fe con la que terminamos una oración. Y fíjense, es bien importante esto que Jesús nos está enseñando, porque tú y yo somos conocidos en los cielos. Tú y yo somos conocidos no solamente por el Padre, no solamente por el Hijo, por el Espíritu Santo, somos conocidos por los ángeles, pero aún tú y yo somos conocidos en lo espiritual, ¿verdad? Y vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a ir a Hechos 19, en los versículos del 11 al 15. Si me lo pueden poner, por favor. Y dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Todos sabemos quién es Pablo, ¿verdad? El apóstol, que Dios lo usaba tremendamente. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Fíjense, a mí me impresiona tanto la vida de Pablo, porque yo creo que Pablo del cansancio y del sudor se limpiaba, ¿verdad?, con una toalla y se la daba así como que, tengan, ya me limpié. Y el que la agarraba decía, aquí hay poder de Dios, déjame, se la llevo a un enfermo, y el enfermo sanaba. Qué impresionante, de verdad, que con algo así del poder que había de parte de Dios en la vida de Pablo, la gente sanaba, enfermos eran sanados. Pero bueno, sigue diciendo en el versículo 13, dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, ¿el que qué? El que predica Pablo. Y el siguiente versículo dice, y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo, ¿quién? El espíritu malo, no la gente. ¿Quién respondió? El espíritu malo. Dice, respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Le dice, pero vosotros, ¿quiénes sois? Así como diciendo, pues sí sé del poder de Jesús. Sé que a Pablo Dios lo usa impresionantemente. Pero ustedes, ¿quiénes son? Como diciendo, ¿con qué autoridad me vienes a decirme a mí que me vaya si a ti no te conozco? Entonces, tú y yo debemos de entender que es bien importante el que si tú ya has aceptado a Jesús en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador, puedes tener la certeza y la seguridad de que tú eres hijo de Dios, que en los cielos te conocen, pero no nada más en los cielos, sino cualquier espíritu te conoce. Y al tú poder nombrar el nombre de Jesús, cualquier espíritu malo debe de huir, porque hay poder en nuestras vidas como hijos de Dios. Entonces, Jesús está hablando, está enseñando aquí en esta oración algo tan tremendo, algo tan poderoso, algo tan impresionante que muchas veces tú y yo no lo creemos. Que muchas veces tú y yo dudamos, ¿verdad? Que voy a pedir algo, voy a presentar una petición delante de Dios, pero hay una pequeña duda, ¿verdad? De, ¿y si no pasa? ¿Y si no sana? ¿Y si no soy prosperado? ¿Y si, verdad? Pero aquí Jesús me está diciendo, no des lugar a ninguna duda, porque te conocen espiritualmente.
Tú eres conocido porque eres un hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces, aquí Jesús, si se lo vas a dar, dáselo fuerte porque solo Él es digno de recibir toda la adoración. Entonces, aquí en este punto, en estos dos puntos, Jesús nos enseña, ¿verdad? En esta oración. Jesús les estaba enseñando a los discípulos algo tan clave y tan importante en su diario vivir, porque la oración es de diario, ¿verdad? ¿Qué es la oración? Es la comunión que tú y yo tenemos con nuestro Señor Jesús. Es esa plática que tú y yo podemos tener con nuestro Padre Celestial todos los días. Y bueno, al principio Jesús me confirma como hijo, ¿verdad? Me llama hijo. Y al final, Él confirma mi oración al decir amén. Pero ¿cómo Jesús confirma mi oración al yo decir amén? Vamos a ver Apocalipsis 22, 13, por favor. Dice aquí, y Jesús es el que está hablando. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice Jesús, yo soy el primero y el último. Por eso en esta oración Jesús está diciendo, yo voy contigo al principio de la oración, te guío durante esa oración y al final cerramos con broche de oro, ¿verdad? Con Jesús confirmando esa oración. Y bueno, aquí podemos ver el Padre Nuestro, ¿verdad? Que dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y verdad, está toda el Padre Nuestro ahí escrito, que tú y yo lo podemos orar y lo podemos repetir, pero realmente, como decíamos ahorita, la oración es una comunión que tú y yo tenemos con Dios. Tú y yo no nos tenemos que preocupar por los métodos, por las palabras tan complicadas que debemos de decir en la oración. No, simplemente tú ábrele tu corazón a Dios, ¿verdad? Es poder platicar con Él, es poder decirle lo que hay en nuestro corazón, es poder aún adorarle y decirle, reconocer lo majestuoso que Él es en esa oración, ¿verdad? Como tú sientas en tu corazón expresarte a nuestro Dios, a nuestro Padre, eso es lo importante, que nos acerquemos a Dios con un corazón sincero, con un corazón quebrantado, con un corazón que le ama. Entonces tú y yo no nos debemos de preocupar por los métodos, por las palabras, por si lo que digo está muy rimbombante, ¿verdad? Así como muy wow. No, simplemente el Señor quiere que nos acerquemos a Él con un corazón que le ama, pero con la seguridad y con la autoridad de que somos hijos de Dios. Amén. Y bueno, ya después de haber dicho esto, vamos a otro punto que es muy importante. Vamos a ver Apocalipsis 3:20, por favor. Y dice Apocalipsis 3:20, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nosotros sabemos que tenemos dos naturalezas, ¿verdad? La naturaleza carnal, ¿verdad? Que es nuestro cuerpo humano, y nuestra naturaleza espiritual. Entonces aquí Jesús me está diciendo, yo estoy a la puerta de tu corazón. Y bueno, levante la mano, ¿quién ya recibió a Jesús en su corazón? Ahora bájela. ¿Quién no ha recibido a Jesús en su corazón? Levante la mano. Nadie, muy bien. Todos hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Bueno, aquí está diciendo Jesús, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? Jesús está llamando. Dice, si tú me abres, yo voy a entrar y voy a cenar contigo y tú conmigo. Y nosotros ya le hemos abierto la puerta de nuestro corazón espiritualmente, nuestra naturaleza espiritual, y Él ha entrado. Pero tenemos una segunda naturaleza. ¿Cuál es? La carnal, ¿verdad? La humana. Y Jesús también está en cada área de nuestras vidas tocando la puerta, ¿verdad? Dice Jesús, quiero que me abras la puerta en todas las áreas de tu vida.
en tu carácter, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus relaciones, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu economía, en tu salud, en tu día a día. Jesús quiere que tú y yo le abramos la puerta. ¿Para qué? Para que Él pueda entrar, ¿verdad? Dice, y cenar con nosotros y nosotros con Él. Y fíjense, vamos a leer ahí mismo en Apocalipsis 3. Pero en el versículo 15, que es más atrasito, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice Dios, ojalá fueses frío o caliente, ¿verdad? Dice el siguiente, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Siguiente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué fuerte está hablando aquí la palabra. Y te voy a leer la traducción del lenguaje actual. Dice, estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo, sino solo un poco. Sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada. Pero no te das cuenta de que eres un pobre ciego, desdichado y miserable y que estás desnudo. Les voy a leer el 18 y 19. Dice, por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy, para que te cubras con ella y las gotas medicinales caigan sobre tus ojos. Solo así podrás ver. Versículo 19 dice, yo reprendo y corrijo a los que amo. Por eso, vuélvete a Dios y obedécelo completamente. Hace ratito todos dijimos que somos hijos, ¿verdad? Y a los hijos se les corrige, ¿verdad? Entonces tenemos un Dios tan bueno, tan amoroso, que Él como nuestro Padre nos corrige también, ¿verdad? Y Él nos llama y nos anima ¿a qué? A obedecerlo completamente. No solo un poquito, ¿verdad? No solo en lo que me conviene y en lo que no me conviene como que me sordeo y así como no pasa nada. No, ¿verdad? Dios quiere que le obedezcamos en todo, completamente. Y al principio veíamos que Dios quiere bendecir toda obra de nuestras manos. Todo trabajo de nuestras manos, Dios lo quiere bendecir. Pero también decíamos que únicamente vamos a recibir esa bendición cuando entendemos de dónde proviene, que proviene del cielo, que proviene de Él. ¿Por qué? Porque aquí en este versículo decía, ¿verdad? En el versículo 17 decía, tú dices que tú eres rico, que tú te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada. Es decir, Dios quiere que tú y yo reconozcamos en todo momento de dónde viene nuestra bendición. Que tú y yo no digamos en ningún momento, por mí yo estoy bien, por mí yo me he enriquecido, porque al final de cuentas siempre es la misericordia de Dios que nos alcanza para poder bendecirnos. Entonces Dios me dice, tú debes de reconocer siempre que de mí viene esa bendición, esa inagotable bendición que viene del tesoro, del buen tesoro que está en el cielo.
Y bueno, vemos también que Dios es tan maravilloso y así como leíamos en Zacarías 10:1, dice, cuando tú tengas necesidad, pídeme y yo voy a mandar esa lluvia, voy a abrir las ventanas del cielo, voy a derramar esa bendición sobre tu vida. Pero también en Apocalipsis 3:20 nos decía Jesús, ábreme la puerta porque yo quiero entrar. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia de una historia que pasó con el pueblo de Israel cuando ellos dejaron de buscar de Dios. Y van, bueno, ahí en su casa, porque es muy largo, ¿verdad? En su casa van a buscar Primera de Reyes 17, capítulo 17 y capítulo 18, pero yo creo que ya no sabemos todos esta historia. En este tiempo, el pueblo de Israel dejó de buscar a Dios y comenzó a buscar a otros dioses. Y empezaron a adorar al dios Baal. Entonces había un profeta, ¿verdad? El profeta Elías. Él, por indicaciones de Dios, ¿verdad? Oró y ¿qué pasó? Dejó de llover. No llovió, no había bendición. Aunque sembraran, aunque hubiera obra de manos, aunque hubiera el trabajo de las manos del pueblo de Israel, no iba a haber bendición. ¿Por qué? Porque los cielos estaban cerrados, no había lluvia. Y el profeta Elías, después de 3 años y medio, recibe también, ¿verdad?, indicación de Dios para que fuera nuevamente con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y ahí, bueno, hubo una serie de acontecimientos en donde Elías les dijo, ¿verdad? Vamos a hacer un holocausto y cada quien va a poner su sacrificio, ¿verdad? Y no prendan fuego. Ustedes clamen a su Dios y el Dios que envíe fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y bueno, dice la palabra que los profetas de Baal, ¿verdad?, hicieron el altar, pusieron el sacrificio y todo. Y dice la Biblia que empezaron a gritar y pedían fuego, que Baal hiciera caer fuego, que hasta se desgarraban y todo así el show, ¿verdad? Y dice que después de mediodía, Elías empieza a burlar de ellos, ¿verdad? Y le dicen, grítenle más fuerte. A lo mejor está ocupado o está dormido y por eso lo tienen que despertar. Y ellos, por más que gritaron, hicieron teatro y medio, jamás descendió fuego, ¿verdad? Y le tocó el turno a Elías. Elías en el holocausto, en el altar que se había construido, puso el sacrificio y todavía dice, traigan agua, ¿verdad? Primero 4 jarrones de agua. Y dijo, tráiganme otros 4. Y otros 4. Y dijo, tráiganme otros 4. Dice, 1 por cada tribu de Israel, ¿verdad? O sea, todavía que no se prendía fuego, Elías dijo, con agua para que vean, ¿verdad?, quién es Dios. Y dice la palabra que cuando Elías oró, cayó fuego del cielo. Dice que consumió todo completamente, hasta el agua se chupó el fuego, ¿verdad? Todo quedó consumido. Y el pueblo de Dios pudo ver que Jehová es el único Dios todopoderoso. Entonces, qué impresionante podemos ver aquí la vida de Elías, ¿verdad? Que eso es en el Antiguo Testamento, es lo que más me impresiona, es en el Antiguo Testamento. Jesús todavía no había venido, ni descendido, ni enviado al Espíritu Santo a que estuviera ya en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero Elías sabía su posición como hijo de Dios. Elías sabía la autoridad que Dios había puesto sobre su vida, que él sabía que si él oraba, dejaba de llover. Así de sencillo. Y que si él volvía a orar, la lluvia venía de parte, a fuego del cielo caía, ¿verdad? Y bueno, después del sacrificio, de que Dios envió fuego del cielo, todavía no llovía, ¿verdad? Dice la palabra que Elías se fue a orar. Se fue a meter en la presencia de Dios, a esperar la indicación de Dios. Cuando él escucha de parte de Dios que iba a volver a llover, le dice Elías a su siervo, ve y asómate, porque va a empezar a llover. Y se va el siervo, ¿verdad?
y ha de haber visto el cielo así todo limpio, claro. Y regresa y le dice, Elías, pues es que no se ve ni una nube. No importa, 7 veces regresa para que veas. Entonces ahí va el siervo, ¿verdad? Yo creo la segunda vez. Y él decía, ay, pues si Elías dice. Y luego regresó otra vez, ¿verdad? Y veía el cielo limpio completamente. Pues yo no sé qué pensaba el siervo, ¿verdad? Pero ha de haber dicho, pues Elías tendrá mucha fe porque no se ve claro, no se ve nada, ¿verdad? Pero dice que a la 7ª vez que el siervo fue, vio una nube. Dice que tenía el tamaño como de una mano. Entonces llega el siervo y le dice a Elías, Elías, hay una nube. ¿Cuántas nubes había? Una, nada más una. Y estaba pues el tamaño de una mano. Digo, yo tengo la mano chiquita, ¿verdad? A lo mejor la del siervo estaba un poquito más grande, pero no era tan grande la nube. Y le dice el siervo, Elías, ya vi una nube. Y Elías dice, pues ve, avísale al rey porque se va a soltar un aguacerazo, ¿verdad? Ve, adviértele porque ahorita va a llover tremendamente. Entonces, después de ratito empezó la lluvia a descender del cielo. Y podemos ver la fe impresionante que tenía Elías. Les digo, Elías oraba, no llovía. Elías volvía a orar y empezaba a llover. Y no una chipi chipi, ¿verdad? Como decimos, sino un aguacerazo. Es decir, la bendición inagotable del Padre caía ¿de dónde? Del cielo. Entonces así tú y yo debemos de estar seguros que cada vez que tú oremos y entremos con esa autoridad de hijos de Dios, entremos con esa autoridad de sabernos que nos conocen en lo espiritual, que si tú y yo oramos, el Señor va a derramar de su bendición sobre cada área de nuestras vidas. Pero es bien importante que tú y yo dejemos entrar a Jesús en nuestras vidas. El pueblo de Israel sacó a Dios de su vida, comenzó a buscar a otros dioses, ¿verdad? Comenzó a adorar a otros dioses. Y a lo mejor tú y yo, pues no buscamos así literalmente otro Dios, pero muchas cosas se pueden convertir en un Dios para nosotros. Simplemente el dinero, ¿verdad? Podemos darle al dinero una mayor importancia de lo que le damos a Dios. Las preocupaciones, lo que nos pasa, las situaciones, la familia, todo pudiera llegar a ocupar un lugar más importante que Dios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere ser siempre el primer lugar en nuestro corazón, ¿verdad? Por eso debemos de dejar que Jesús entre a nuestra vida. Y bueno, ya para terminar, vamos a leer Romanos 8:34, por favor. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué padre porque literalmente está Dios y a la derecha, bueno, su derecha, ¿verdad? A la derecha del Padre, ¿quién está? Jesús. Y cada vez que tú y yo oramos, Jesús voltea con el Padre y le dice, Padre, mira, Cintia está orando y te está pidiendo en mi nombre porque es tu hija, acuérdate, ¿verdad? Bueno, no le tiene que recordar al Padre, ¿verdad? Pero Jesús intercediendo por ti y por mí, le habla al Padre de ti y de mí. Qué padre, de verdad, qué bendición y qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, que no solamente vino a salvarnos, no solamente vino a morir por ti y por mí, sino que está ahí todos los días al lado del Padre. Y cada que tú y yo oramos, Él está intercediendo por ti y por mí. Por eso es bien importante que tú y yo todos los días oremos, todos los días tengamos esa comunión con nuestro Padre Celestial, para que le demos también la oportunidad a Jesús de que cada vez que tú y yo oramos, Él esté intercediendo
delante del Padre por ti y por mí. Jesús está en el cielo, nosotros estamos en la tierra. Pero si tú y yo decidimos abrirle la puerta de nuestro corazón, Él envía su precioso Espíritu Santo a nuestras vidas, en cada área, en cada momento de nuestras vidas, para que Él pueda bendecirnos. Pero aquí no termina. Dios quiere bendecirnos, Dios nos ha hablado de esa autoridad como hijos. Pero así como decía en Apocalipsis 3:20, cuando tú y yo le abrimos la puerta y Él entra, dice Jesús, dice, yo cenaré con Él y Él conmigo. Es decir, no me voy a sentar y voy a comer, y Jesús se me va a quedar viendo, ¿verdad? Así, mientras como y como y como y como. No, ¿qué va a pasar? Él también va a comer. ¿Qué es lo que yo como de Jesús? Todas las bendiciones que Él tiene para mi vida. Su perdón, su sanidad, su prosperidad, su amor, su misericordia. Todo lo que tú te puedas imaginar o lo que tú necesitas, eso lo pone Jesús en la mesa para que yo lo coma. Pero como Jesús también tiene que comer, ¿qué es lo que va a comer Jesús? ¿Cuál es la comida que Jesús habla en la Biblia con sus discípulos en aquella ocasión que le preguntan, ¿verdad? Jesús, ¿ya comiste? ¿Vamos a comer? Le dice Jesús, no, yo ya comí. Las almas, ¿verdad? La comida de Jesús son las almas. Son aquellas personas que no conocen esta verdad, que no disfrutan de esa bendición inagotable que viene del cielo. Y que Jesús quiere que toda la gente conozca de esta verdad, de este tesoro que tú y yo tenemos la oportunidad de conocer. Ese es el alimento que Jesús quiere que tú y yo le demos también a Él. Entonces, así como tú y yo nos sentamos a la mesa a comer de lo que Jesús nos sirve, también tú y yo podemos servirle a Jesús el alimento que Él busca, que es ir a hablarle a la gente de la salvación que podemos encontrar en nuestro amado Cristo Jesús. Si puede pasar todo el grupo de alabanza, por favor. Entonces, el deseo de Dios, como decíamos al principio, es bendecir toda obra de nuestras manos, todo el trabajo de nuestras manos. Dios lo quiere bendecir. Pero tú y yo debemos de estar atentos a que siempre entendamos que mi bendición proviene de Él, proviene del cielo. Y que Él está listo para abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre nuestras vidas ese inagotable tesoro que Él ha preparado para nosotros. Que todo esto sucede cuando en la oración yo busco de su presencia. Yo busco que esa gracia me inunde, me sature, que sea como esa agua que está regando cada semillita que yo he sembrado. Porque yo estaré viendo muy pronto la cosecha que Dios prepara para tu vida y para mi vida. Y en esa oración es importante que tú y yo nos sepamos hijos. Por eso Jesús comienza diciendo, Padre nuestro. Tú y yo somos hijos y nuestro Padre nos da la atención. Y en la oración Jesús nos guía en cada palabra, en cada petición. Y al final Jesús afirma la oración que yo elevo al Padre. Que Jesús está a la diestra intercediendo por ti y por mí. Pero que es importante que tú y yo le demos la libertad a Jesús de poder entrar en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, ahí donde tú estás, te voy a pedir que te pongas de pie. Y que tú en este momento cierres tus ojos y primeramente le des gracias al Padre. Dile gracias, Padre,
porque soy tu hijo. Gracias, Padre, porque tú me has dado la salvación. Gracias, Jesús, porque tú estás conmigo en todo momento y porque el deseo de tu corazón es bendecirnos, es derramar ese tesoro inagotable en cada área de nuestras vidas. Gracias, maravilloso Jesús. Ayúdame a poderte dar entrada en cada área de mi vida, aún en todas aquellas donde no lo he hecho, Jesús. Perdóname. Entra en cada área de mi vida. Entra en mis pensamientos, en mis decisiones, en mi familia, en mis relaciones, en mi trabajo, en mi negocio, en mi escuela, en mis finanzas, Jesús. Quiero que tú entres en cada área de mi vida. Levanta tus manos y dile: Jesús, te amo. Jesús, quiero más de ti. No sé lo que viste en mí. Dile: para amarme tanto así. Para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Dile: me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Hoy llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Oh Jesús, dile: gracias, Padre, porque tu gracia hoy me llena, porque tu misericordia me ha alcanzado. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Dile: me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Hoy llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Y llévame, Señor,
a partir del día de hoy seremos esos hijos obedientes a tu palabra. Que a partir del día de hoy, Señor, nuestra vida estará caminando en cada palabra que tú has puesto para que obedezcamos, Señor. Queremos agradar tu corazón, Padre, y también a partir del día de hoy estaremos viendo cómo tu inagotable tesoro es derramado sobre nuestras vidas.